Espectrometría de masas. Reglas básicas para la fragmentación de los alcoholes. En términos generales, para un compuesto que contiene un heteroátomo, la carga queda en el fragmento con el heteroátomo, ya que los electrones no enlazantes le dan estabilización a la carga. Lo anterior se puede comprender cuando observamos la lámina siguiente, en donde aquí Z está representando un heteroátomo, que puede ser cualquiera de las entidades que estamos observando en este punto, y que aquí en el momento de la ionización a través del impacto electrónico, lo que va a generarse aquí es el catión radical correspondiente al momento de remover uno de los electrones presentes en este heteroátomo. Y ya teniendo esta estructura, lo que vamos a proponer es la formación de un doble enlace entre estos dos átomos, de tal manera que el radical que nos resta en esta posición entra aquí para formar la mitad del doble enlace. Vamos a escindir el enlace carbono R1, de tal manera que un electrón entra aquí para complementar el enlace doble y obviamente la cadena se romperá en este punto generando el correspondiente radical libre. De tal forma que aquí estamos indicando la pérdida de ese radical y por ende formando la estructura que observamos aquí, al cual la definimos como el ion onio. Aquí podemos ver entonces los diferentes grupos que pueden generar o que podemos manejar a través de sustituir este Z por cualquiera de estos grupos y obviamente cuando se lleva a cabo la fragmentación pues hablaremos de formar especies o fragmentos con las relaciones masa carga que estamos observando aquí dependiendo de quién sea el grupo sustituyente. Bien, y algo que no debemos de olvidar y que es muy importante enfatizar va a ser lo siguiente. Cuando tengamos grupos de esta naturaleza en donde hay más de una cadena, aquí lo importante es indicar que cuanto más grande o más ramificada sea el grupo saliente, es decir, cuando esta cadena sea grande o ramificada, eso implicará que más fácilmente va a estabilizarse el electrono apareado y por lo tanto esa será una formación más favorecida. Entonces hay que cuidar mucho cuáles de las cadenas que están aquí vamos a retirar y obviamente eso tiene que ver o tiene relación directa con la estructura del compuesto que estamos fragmentando. Bien, esa es una regla básica y ya que tenemos esa regla, habrá otros, vamos a decir, arreglos que se van a llevar a cabo dentro del compuesto y teniendo ya el ion onio, vamos a hablar de, por ejemplo, una nueva ruptura en alfa. Si consideramos que este es el carbono alfa, bueno, partimos del ion onio que formamos en el paso anterior y vamos a escindir este compuesto a través de la ruptura de este enlace. Entonces, en principio vamos a considerar que cuando ya tenemos formado el ion onio, pues podemos hablar de una estabilización vía resonancia del doble enlace que acabamos de formar, de tal manera que este desplazamiento electrónico implicará que ahora la carga positiva queda depositada sobre el carbono, mientras que el heteroátomo recupera su par electrónico. Ya teniendo esta estructura resonante, podemos manejar la migración de un hidrógeno en la posición que estamos observando aquí y tendríamos lo siguiente. Este hidrógeno va a migrar a donde se encuentra la carga positiva, de tal manera que tendríamos aquí la formación del enlace del hidrógeno en esta posición y obviamente la consecuencia de este movimiento será que la otra parte de este enlace la utilizaremos para generar un doble enlace entre este carbono y el que tenemos aquí y obviamente también eso implicará la escisión de otro enlace en donde la mitad de dicho enlace tiene que ver con la formación de o la culminación de la formación del doble enlace aquí y obviamente el electrón que resta lo vamos a depositar sobre este átomo de carbono para complementar la unión del hidrógeno con este carbono. De tal forma que esta escisión que se está proponiendo pues debe de ser precisamente en este carbono, ahí es donde se va a llevar a cabo el rompimiento y al llevarse a cabo este rompimiento vamos a separar dos fragmentos. Este primer fragmento que queda completamente neutro, que es lo que corresponde a lo que estamos observando en este punto. Entonces este carbono se refiere a esta parte de la cadena. Aquí estaremos formando un doble enlace, que es precisamente lo que observamos aquí. Y esta escisión separa este fragmento de la molécula, de tal manera que tendríamos el fragmento correspondiente
detectado a través del espectrómetro de masas con esta naturaleza. En este caso seguimos teniendo aquí el par electrónico del heteroátomo y a su vez puede manejarse a través de un fenómeno de resonancia que bueno, más propiamente dicho sería manejarlo de esta manera, es decir, en lugar de tenerlo de esta forma, podríamos o deberíamos de manejarlo de esta manera, o sea, para hacer un poco más correcto lo que estamos representando allí. Entonces, esto es estabilizar a esta entidad de la siguiente manera. Podríamos tomar este par electrónico y de esta forma, a través de una deslocalización, proponer el contribuyente para poder estabilizar a la estructura que acabamos de formar. Y algo importante es que esta nueva fragmentación se produce vía el reordenamiento de un átomo de hidrógeno a través de un estado intermediario, un estado de transición de 4 miembros, que precisamente corresponde a esto que observamos aquí, en donde los 4 átomos involucrados serían este, 2, 3 y 4. Entonces ahí tendríamos precisamente cómo se lleva a cabo esa estabilización a través de este movimiento de un protón, de un hidrógeno. Y alternativamente podríamos, si tenemos una cadena más larga, llevar a cabo un reordenamiento muy parecido al que acabamos de manejar en el ejercicio anterior y ahora hacerlo precisamente generando un estado intermediario de 6 miembros. En este caso igualmente partiríamos de la entidad que estamos observando en esta parte. Y podemos hablar de igualmente una deslocalización que implicaría remover deslocalizar el enlace que tenemos aquí para que este heteroátomo recupere su par electrónico y ahora la deficiencia la vamos a tener precisamente en este carbono y eso es lo que va a hacer a través del acercamiento que tenemos en este punto del hidrógeno en esta posición. Bueno, pues tendríamos entonces la formación de un enlace entre este hidrógeno que migrará hacia esta posición. Dividiremos este enlace de tal manera que un electrón me sirva para unir aquí al carbono. Entonces vamos a ir completando lo que sucede ahí. Un electrón del enlace carbono-hidrógeno me sirve para migrar al carbono el hidrógeno a esta posición y el enlace que resta o el electrón, que resta lo voy a utilizar para formar un doble enlace en esta posición junto con el radical libre que viene de esta posición. Eso significará que finalmente este enlace que estoy señalando va a escindir, se va a romperse. Parte de ese enlace me va a servir para formar un doble enlace en esta posición, pero igualmente vamos a utilizar el electrón que resta de este enlace para complementar una doble ligadura más. Entonces formaríamos una doble ligadura en esta posición, se escindirá este enlace y formaremos un doble enlace en esta posición y obviamente también esto vamos a complementar la formación con el enlace de hidrógeno de esta manera. Y ahí tendríamos una segunda escisión, es decir, en este punto se está rompiendo también el enlace. Entonces, este intermediario, este estado de transición de 6 miembros me va a llevar a lo siguiente. El enlace o la molécula, se va a escindir en 2 fragmentos, este y este. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es rompemos este enlace y de este lado de la molécula tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Estamos formando una doble ligadura en el momento que llevamos esta ruptura, tal cual lo he señalado. Se forma una doble ligadura aquí que será el correspondiente a este doble enlace que observo en este punto. Un segundo fragmento implicará que si se rompe este enlace, al momento que separamos este fragmento, en este punto se está formando un doble enlace entre estos 2 electrones, rompemos este enlace y este pedacito que vemos aquí es precisamente este fragmento neutro que estamos indicando aquí como grupos que salen de la molécula. Y finalmente lo que tendríamos aquí sería un tercer fragmento en donde aquí va involucrado el heteroátomo. Tendríamos una ganancia de un hidrógeno en esta posición y obviamente el producto que estamos observando aquí sería el que es detectado por el aparato, de tal manera que, pues este es el fragmento que, dependiendo de quién sea este Z, pues será el fragmento que se detecte. Lo que tenemos de este lado es precisamente la justificación de la estabilidad del fragmento que se forma a través de la deslocalización por resonancia del par electrónico en el heteroátomo, que ayuda precisamente a la estabilización de esta entidad a través de un contribuyente de resonancia. Y ahí tendríamos otra posibilidad de fragmentación. Y vamos con otra más. Dice aquí para aquellos compuestos con un enlace carbono heteroátomo de tipo primario
este fragmento, o en este fragmento que estamos indicando aquí, la formación del ion onio es menos favorecida y se observa una preferencia a la formación de anillos de 5 miembros para el caso de los iones onio, tionio y alonio. Es decir, esta regla está, vamos a decir, enfocada en particular a sustratos de tipo primario, en donde no tenemos mucha facilidad para establecer la entidad que se va a formar, y en ese sentido lo que vamos a tener es precisamente una situación como la que vemos aquí en términos generales. Entonces tendríamos aquí un heteroátomo, que en este caso puede ser el que proviene de un alcohol. Esto implicaría que primeramente el compuesto está sometido a un proceso de ionización para obtener este catión radical, y ya que tenemos el catión radical, a través de esta estructura o intermediario de 5 miembros, lo que se propone es precisamente formar un enlace entre el heteroátomo y esta parte de la cadena, un ciclo de 5 miembros, de tal forma que la cadena hidrocarbonada va a romperse de esta manera. Entonces lo que estamos haciendo en este punto es escindir la cadena en esta posición, es decir, esta es la ruptura que se va a llevar a cabo. Vamos a formar un doble enlace, vamos a formar un radical libre en este punto, y la mitad de este electrón sirve para formar el enlace entre el heteroátomo y obviamente este carbono, para generar finalmente un intermediario, un fragmento de 5 miembros de tipo cíclico como el que estamos observando aquí, y obviamente este sería el radical que se está perdiendo, esta parte del compuesto, como un radical libre que no es detectado a través del aparato. Entonces esta es otra forma de fragmentación. Repito, esto es para compuestos con características primarias. Y si nos vamos a otra siguiente regla, ¿qué otra cosa le puede pasar a los alcoholes en este sentido? Bueno, si ustedes tienen un alcohol, por ejemplo, un sistema de tipo terciario, donde estas cadenas pueden ser iguales o diferentes, lo que puede suceder es que, de acuerdo a lo que hemos platicado, aquí en la primera parte de la ionización, el electrón que puede ser removido es precisamente el que corresponde a los pares de electrones de no enlace del heteroátomo. Formaríamos aquí el catión radical, y podemos tener la pérdida de cualquiera de estas cadenas. Entonces, ya teniendo el catión radical, por ejemplo, estamos considerando que esta cadena va a romperse, se va a escindir este enlace para generar un doble enlace en esta posición. Entonces, eso implicaría que la mitad de este enlace me formaría el doble enlace, que junto con este radical libre forman esa doble ligadura, o bueno, el enlace pi, y por otro lado tendríamos la remoción de este lado de la cadena. Entonces, si observamos, lo que tenemos en este punto es precisamente el heteroátomo, que ahora tendría un par electrónico aquí, que no hemos empleado. Del catión radical que teníamos al principio, ya solamente nos queda la carga positiva. Ya no tengo esta cadena, se observan, ya solamente hay dos cadenas, y esta escisión que propusimos nos forma un doble enlace en esta posición. Entonces aquí estaría el doble enlace que se forma. Algo muy importante es que esta cadena que vamos a escindir o que vamos a romper, pues obviamente debe de ser aquella que sea el sustituyente más voluminoso. Entonces, si estas cadenas son diferentes, habremos de llevar a cabo la ruptura de tal manera que la cadena que se pierda sea la de mayor tamaño para generar este intermediario. Y bueno, pues esto puede estabilizarse por resonancia, es lo que justifica precisamente este proceso, de tal manera que podríamos considerar lo siguiente. Cuando ya tenemos esta estructura, podemos considerar que podemos manejar una deslocalización por resonancia de esta manera, de tal forma que ahora tendríamos aquí una carga positiva en el carbono. Estos dos electrones están pasando a propiedad del oxígeno, y entonces tenemos un par electrónico, teníamos un catión, ahora estos dos electrones están pasando hacia acá, de tal manera que ahora este oxígeno tiene sus dos pares de electrones, y la carga positiva que permite la detección en el aparato sería precisamente de este carbocatión. Bien, ¿qué otra cosa más puede pasar en el caso de los alcoholes? Los alcoholes pueden tener pérdidas muy características dependiendo del tipo de alcohol que tengamos. Las pérdidas características pueden ser la pérdida o el M-1, el M-2 y el M-3. ¿Qué es lo que va a suceder en cada uno de estos casos? Bueno, en principio tendrían ustedes aquí el alcohol, se lleva a cabo el proceso de ionización, se pierde un electrón de los pares de electrones de no enlace del oxígeno,
Y como vimos en la parte anterior, si esto es un sustrato en donde no hay Rs, habrá hidrógenos. Entonces podemos, para manejar una buena estabilización, perder este hidrógeno a través de una ruptura de tipo homolítico y removeremos el hidrógeno que tenemos aquí, de tal forma que el hidrógeno se pierde como un radical y obviamente formaremos el doble enlace correspondiente al llevar a cabo el rompimiento de este enlace. Entonces tendremos aquí la pérdida de un hidrógeno, por eso es el M-1, es decir, es la masa molecular del compuesto menos una unidad que será la pérdida del hidrógeno. Posteriormente podríamos tener a su vez una remoción más de un hidrógeno, en este caso sería el de esta posición, aquí. Y eso implicaría lo siguiente, vamos a tener una ruptura de tipo homolítico en donde la mitad de este enlace pasa a propiedad del hidrógeno y en este caso dividimos este enlace de tal manera que aquí formamos un radical libre de hidrógeno y esto quedaría como un radical sobre el oxígeno. Aquí estaría la estructura que estamos proponiendo. Esto sería el M-2, es decir, ya llevamos aquí un segundo hidrógeno perdido, pero ahora es de esta posición. Y tendríamos aquí nuevamente el catión radical. Ya que está aquí el catión radical, entonces nuevamente vamos a proponer una pérdida más en donde este enlace carbono-hidrógeno va a escindirse de tal manera que la mitad de este enlace me servirá para formar un nuevo enlace pi en conjunto con el electrón que me está quedando desapareado aquí en el oxígeno y obviamente removemos nuevamente un hidrógeno como radical libre que sería este que estamos observando aquí y recuerden que esto formó un enlace pi de tal forma que ahora tendríamos 3 enlaces. Este oxígeno tendría solamente la carga positiva y bueno, esto queda justificado porque podemos hablar de una deslocalización o una estabilización a través de un movimiento de esta naturaleza en donde el oxígeno recupera el par electrónico. Hay que no perder de vista qué es lo que está pasando con los electrones. Entonces aquí este oxígeno tiene un par electrónico más la carga positiva. Tendríamos aquí igualmente un par electrónico más el catión radical y aquí tendríamos el par electrónico, uno nada más y una carga positiva y finalmente cuando llevamos a cabo la deslocalización en esta estructura el oxígeno tendría sus 2 pares de electrones y la parte positiva correspondería precisamente al átomo de carbono. Entonces una pérdida típica en los alcoholes, principalmente los alcoholes de tipo primario, sería la pérdida de 3 hidrógenos teniendo los valores M-1, -2 y -3. Bien, otra cuestión que puede ocurrir dentro de los alcoholes sería precisamente llevar a cabo la formación de estructuras de esta naturaleza a través de la pérdida de una molécula de agua. Y en ese sentido, bueno, lo que podríamos indicar sería lo siguiente. Aquí tendríamos el catión radical que está presente en el alcohol. Obviamente estamos perdiendo aquí a través del impacto electrónico, se pierde un electrón o se remueve un electrón del heteroátomo. Y lo que vamos a propiciar entonces ahora es un rompimiento de esta naturaleza. Bien, en este caso la remoción de una molécula de agua puede explicarse de 2 maneras. Uno a través de un mecanismo homolítico en donde este catión radical nos va a manejar una... Déjenme mover un poquito esta parte. Vamos a remover este hidrógeno a través de un proceso homolítico en donde esto generaría un enlace oxígeno-hidrógeno. Este electrón que me queda en esta posición nos va a servir para unir de esta manera a esta parte de la cadena y obviamente tener la salida de la molécula de agua generando esta estructura cíclica que estoy observando aquí. Igualmente podríamos manejar otra manera de representarlo, si así lo quieren ver. Podríamos hacer una ruptura de tipo homolítico en donde, déjenme colocar la estructura. Tendríamos esto, tendríamos R, bueno, un poco más abajo nos quedaría RCH. Tendríamos aquí una cadena hidrocarbonada que puede tener X número de carbonos, pero aquí lo importante es, mientras más nos acercamos a esta estructura cíclica con este número de carbonos, pues obviamente es más fácil hacer el acercamiento de este grupo. Entonces tendríamos aquí el alcohol, tendríamos en este otro punto el hidrógeno que vamos a sustraer. Entonces igualmente podríamos hablar de lo siguiente.
sustraemos heterolíticamente este hidrógeno y el par electrónico aquí nos va a servir para unir a esta parte de la cadena con este carbono y finalmente la pérdida de la molécula de agua e igualmente llevar a cabo la formación del producto que estamos observando en este punto. Entonces es una forma también de llevar a cabo un rompimiento en un alcohol. Otra más es en el caso de los alcoholes cíclicos, lo que podemos considerar es rompimientos de esta naturaleza muy parecidos a lo que acabamos de ver en la cadena abierta, solamente que en este caso, bueno, pues es un poco más fácil si lo visualizamos de esta manera. Si ustedes consideran, por ejemplo, el alcohol de tipo cíclico de esta forma, entonces creo que aquí se ve un poco mejor el acercamiento. Entonces tendríamos lo siguiente, vamos a considerar aquí al alcohol, entonces pensemos que vamos a utilizar el hidrógeno de la posición 3, entonces este sería el hidrógeno en la posición 3, tendríamos aquí al OH, lo voy a poner axial que es la parte como me conviene hacerlo, entonces aquí estaría el OH y en ese sentido, bueno, pues tendríamos aquí la remoción de este hidrógeno. Y ya teniendo esta parte, aquí formaríamos la formación de tendríamos la formación de la molécula de agua y lo importante es que ahora, así como lo hicimos para el otro compuesto, bueno, pues ahora esto implicaría la unión en este punto y la remoción del agua. Entonces vean cómo aquí, al momento que se lleva a cabo este enlace, se está formando el ciclo de 3 miembros aquí, es decir, es esta parte que queda indicada en este punto. ¿Listo? Entonces ahí estaría el ciclo de 3. E igualmente podríamos hablar de la ruptura o la escisión o más bien la remoción de este hidrógeno. En ese sentido, si consideramos ahora una estructura, una conformación de silla para este ciclo de 6, entonces tendríamos algo como esto. Y ahora vamos a remover el hidrógeno de la posición 4. Entonces tendríamos lo siguiente, aquí estaría el alcohol. Ahora el hidrógeno que vamos a sustraer sería precisamente el de esta posición. E igualmente pues vamos a tener un mismo proceso. Tendríamos el unir a este hidrógeno. Aquí lo que va a pasar es que los electrones de este enlace los voy a utilizar precisamente para unirlo con el hidrógeno que tengo en esta posición y llevar a cabo la remoción de la molécula de agua. Entonces vean como en este caso, déjenme regresarlo para que quede un poco más limpio, entonces se va a formar un enlace entre este carbono y este carbono, de tal manera que me quedaría un ciclo de 3 carbonos, que sería este 1, 2 y 3 y este 1, 2 y 3, que sería precisamente lo que se trata de indicar en esa posición. Entonces aparentemente estamos formando una estructura bicíclica y precisamente es por la, vamos a decir, remoción de una molécula de agua. Entonces esto explicaría cómo formamos en un compuesto cíclico una estructura, un doble ciclo con estas características dependiendo del hidrógeno que removamos para la pérdida de una molécula de agua. Bien, en la siguiente parte tendremos igualmente la forma de manejar un rompimiento. En este sentido, lo que tenemos aquí es la molécula del alcohol. Tenemos aquí la ionización, en donde removemos un hidrógeno del heteroátomo. Y bueno, pues esto nos va a servir para explicar la formación, por ejemplo, de una molécula de etileno. Entonces tendríamos la remoción también de una molécula de agua. Entonces esto explicaría o querría decir que estamos utilizando este hidrógeno para formar un enlace con este oxígeno y eso pues en principio implicaría una ruptura. En este sentido se va a formar un doble enlace entre estos dos carbonos, vamos a escindir este enlace, es decir, este es el enlace que se va a romper y la mitad de este otro enlace la voy a utilizar para formar o complementar la parte del doble enlace en esta otra parte, en este otro lado de la molécula, y tendríamos aquí finalmente todo ese movimiento de electrones a partir del radical, del catión radical, y tendríamos aquí la formación de la molécula de etileno, que es precisamente este fragmento que vemos aquí. Vean cómo se escinde la molécula aquí, se escinde también en esta posición y solamente me quedan estos dos carbonos que serían precisamente este lado. Tenemos la pérdida de una molécula de agua, que sería la unión de esto más el hidrógeno de esta posición, y obviamente vamos a formar, rompemos aquí y tenemos este carbono, estos dos carbonos formando una doble ligadura aquí, que sería precisamente lo que tengo en esta posición.
posición. Entonces aquí acuérdense que tengo un doble enlace, entonces este es fácilmente ionizado, de tal manera que eso me generaría un catión radical de esta naturaleza, y obviamente esto sería una pérdida o un ion molecular que tendría una relación de masa-carga de menos 46. Estoy hablando de este menos 46 en función de lo que estamos perdiendo de este lado. Bien, una estructura más o una fragmentación más que se puede generar corresponde ahora a alcoholes, en este caso enoles, en donde, bueno, no enoles, sino un alcohol que está adyacente a una doble ligadura, y aquí lo que vamos a hacer es remover este hidrógeno, tener una pérdida de un hidrógeno. Esto me daría, como ya lo revisamos, la formación de un doble enlace, de tal manera que tendríamos esta formación de un doble enlace en esta posición y la remoción de este hidrógeno, y formaríamos una estructura de esta naturaleza que por la conjugación que tenemos le da una estabilidad conveniente, y este será el fragmento M-1. Bien, otra forma también de escindir estas moléculas sería esta que estoy observando aquí. Igualmente vamos a trabajar un alcohol que está adyacente a un doble enlace, y aquí la fragmentación sería de forma distinta. No vamos a perder un hidrógeno, sino que vamos a escindir la molécula en esta posición, es decir, vamos a llevar a cabo una ruptura en este punto a través de un movimiento de electrones a partir del catión radical que tengo en esta posición. Entonces se rompe este enlace, y lo que vamos a observar es la formación de esta entidad que vemos aquí, que sería precisamente esta fracción, en donde rompemos este enlace. La mitad de este me sirve para formar un doble enlace entre el carbono y el oxígeno, que sería esto. Y obviamente me está quedando el catión, que vendría de aquí, y en esta parte estamos fraccionando esto y me queda como un radical, que es algo que no estamos observando en el espectro. Y finalmente, la última manera es cuando tenemos alcoholes de esta naturaleza, hablando de alcoholes bencílicos. Entonces aquí sería una ruptura que implicaría el efecto orto de esta naturaleza, y aquí lo que haríamos sería precisamente formar una molécula entre estos dos, de tal manera que tendríamos la ruptura en este sentido. Vamos a fraccionar este enlace de tal manera que la mitad me serviría para unir al oxígeno con el hidrógeno, y la otra mitad me serviría para formar un doble enlace en esta posición, que implicaría que el doble enlace que tenemos en este punto, acuérdense que aquí hay 3 enlaces, voy a tomar la mitad de este enlace pi para formar un doble enlace en este punto. La mitad que me resta la voy a utilizar para formar un doble enlace entre este carbono y este carbono, y finalmente el enlace que me resta aquí, pues obviamente me debe de servir para unir al hidrógeno de esta posición con el oxígeno. Finalmente tenemos la pérdida de una molécula de agua, y tendríamos el producto de este rompimiento en el efecto orto. Ok, espero que haya quedado todo claro. Posteriormente llevaremos a cabo la resolución de algunos problemas, y con base a estas fragmentaciones, bueno, pues explicaremos los diferentes apariencias o los diferentes fragmentos obtenidos en los espectros de masas para los alcoholes. Ok, espero que haya quedado claro. Nos vemos la próxima vez. Gracias.